Existen algunas propiedades de la derivada. El inciso A, por ejemplo, me dice que cuando hay una constante y yo intento derivar esa constante, mi resultado va a ser igual a 0. En el inciso B me dice que cuando yo tengo una constante que multiplica a una función y a todo esto yo lo debo derivar, esto va a ser igual a mi constante por la derivada de la función que yo debo de, valga la redundancia, derivar. El inciso C me dice que si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, se están sumando y debo derivarlas, entonces esto va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. El inciso D me dice lo mismo, pero con la resta de funciones. Entonces aquí tenemos nosotros, hay una serie de demostraciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la derivada de monomios. La derivada de monomios tiene entonces una definición. Me dice que si yo tengo una función elevada a la x, una función en x con elevada a la n, entonces la derivada de esto va a ser igual al número n que antes tenía elevado por la función en x elevado a la n menos 1. Eso es lo que se hace con esta demostración que nosotros tenemos aquí en esta página anterior. Esta definición inicial se convierte después ya en lo que es un teorema. Ok, entonces tenemos un ejemplo acá. Me dice a mí, sea f de x igual a 2x al cubo menos 3x más 4. ¿Qué es lo que me piden hacer? Encuentre la derivada de x y, además de eso, en la derivada encuentre el valor de f de 2. En la derivada. Ok, vamos a dar solución a esto. Para ello, entonces, voy a aplicar estas reglas o estas propiedades que a mí me dan acá. En primer lugar, yo tengo que este monomio es una constante por la función x elevado al cubo. Luego tengo otro monomio, mire, el número 3, que multiplica la función en x y tengo una constante. Entonces, si nosotros venimos y tomamos la derivada, mire, de x va a ser igual al número 2 y aplicamos esta regla que está acá, que me dice que el número 3 va a multiplicar a la variable x y vamos a restar 3 menos 1, mire, menos el número 3, lo copio, te copio el 1, copio la x, como el índice de el exponente estaba a la 1, voy a hacer la resta aquí, 1 menos 1, y la derivada de una constante, ¿cuánto es igual? Al número 4, que va a multiplicar al número 0, porque eso es lo que me dice la derivada de una constante. Entonces esto me va a quedar igual, la derivada de x va a ser igual, 2 por 3 es 6, copio la x, 3 menos 1, y me queda al cuadrado, menos por más es menos, 3 por 1, 3, x a la 1 menos 1 me da 0. Como x no puede tomar números ceros, porque la ley de exponente me dice que todo número, mire, por ejemplo, si yo tengo la variable x elevada a la 0, esto va a ser 1, si y solo si x no puede tomar el valor de 0. Esta es una ley de exponentes, donde me dice que si el exponente es igual a 0, mi resultado va a ser igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo el número negativo 10 elevado a la 0, esto corresponde también por ley de exponentes igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1 siempre que el número no sea el 0, porque si no estaríamos soplando y sacando billetes de a 1. Entonces voy a omitir la otra parte, donde queda aquí el más 4 por 0, porque eso es igual a 0. Y yo ya tengo entonces acá, mire, mi derivada de 2x al cubo menos 3x más 4 es 6x al cuadrado menos 3.
¿Por qué ya no se copia acá el x a la 0? Porque el x a la 0 que me quedó de aquí, de esta operación, el x a la 0 que me quedó de aquí, me va a resultar como el número 1 que encontramos acá, y 3 por 1 es este mismo número 3. Entonces yo ya tengo resuelta la primera parte, esta, ya encontré la derivada. Ahora voy a encontrar f de 2 en la derivada. Entonces venimos nosotros y decimos que en la derivada, vamos a decir f de 2, va a ser igual a 6, y donde estaba la x voy a escribir el 2 elevado al cuadrado menos 3. ¿Y esto aquí es igual? 2 al cuadrado es 4, por 6, 24 menos 3. Voy a escribir aquí f' de 2. Y decimos entonces que f' de 2 será igual a 21. Y aquí entonces ya hemos encontrado ambas partes del ejercicio con respecto a lo que nos están pidiendo. Encontrar la derivada de un monomio o de monomios aplicando esta regla o este teorema. Y en ese sentido lo hemos resuelto, y además de encontrar la derivada, encontramos la derivada del valor 2.